El Frente Islámico, que agrupa a varios grupos rebeldes, se atribuyó el ataque en un video publicado en Internet. El conflicto sirio ha dejado hasta el momento más de 160.000 muertos, casi un tercio de ellos civiles. No, tenemos varios temas. Vamos a analizar a continuación lo de Siria, por supuesto, la violencia. Vamos a hablar también de Pakistán. El hallazgo de una joven de 20 años apareció violada, colgada de un árbol. Y esto recuerda a otros incidentes recientes, 5 en el área, en India específicamente. Y vamos también a hablar de la liberación de un fotógrafo danés que había estado durante tiempo secuestrado. Parece que pagaron un rescate. Vamos a ver realmente qué hay detrás de todo esto. Octavio Pérez, coronel retirado del Ejército de Estados Unidos. Don Octavio, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y también Wilfredo Amer Ruiz, de la Asociación Musulmana de Norteamérica. Un placer, Estados Unidos. Un placer tenerte. El Frente Islámico se atribuye este ataque, veíamos el reportaje, y yo voy a comenzar por aquí. ¿Estos son los enemigos de Bashar al-Assad? Veo tu sonrisa, Wilfredo. Lo que sucede es que Bashar al-Assad no le faltan enemigos. Lo que sucede, lo que lamentablemente sucede para el pueblo sirio es que estos son los enemigos de Bashar al-Assad que han ganado prominencia y que han ganado el principal rol y que tienen la posibilidad real de hacerle daño a Bashar al-Assad. ¿Por qué? Porque el momentum de aquella oposición que tenía Bashar al-Assad, de un liderazgo que buscaba liberación nacional, que estaba muy cercano a Estados Unidos y a los países occidentales, que no advocaba que pretendía propagar algún extremismo religioso, sino meramente derrocar del poder a Bashar al-Assad, ese ha mermado y casi hoy ha desaparecido en influencia. Y esto es lo que lamentablemente han tomado el rol prominente como oposición de Bashar al-Assad, y es lo que ahora se encuentra Bashar al-Assad afianzado, confiando en que Occidente e Irak le peleen la guerra y le defiendan. Y Estados Unidos se encuentra en la ironía de aliarse con Irán para sostener en el poder al Maliki en Irak, y Irán era el archienemigo de Estados Unidos. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Octavio. Bueno, uno de los problemas graves que te está diciendo Amer es que los soldados que eran del ejército sirio, que hicieron su defección o su deserción para formar esas brigadas, al ver que no tenían el apoyo que necesitaron en el momento histórico, hace 4 años, han encontrado mayor apoyo y se han unido a estas dos, la brigada al-Nusra y el ISIS, que son las dos, que han sido los que han liberado los aeropuertos militares, las bases militares, porque son individuos que se van en operaciones suicidas. Este mismo que tú estás reportando aquí de esta bomba, este es el tercer incidente donde se usan 60 toneladas ¿Tú sabes lo que son 60 toneladas? Hay un video famosísimo hace un mes y medio donde detonaron, o sea, socavaron bajo un hotel y pusieron bajo ese hotel 60 toneladas de dinamita. Aquel hotel voló en el aire, hasta un árbol se vio volar en el aire. Lo mismo hicieron en una carretera en Alepo, o sea, lo han hecho en una base. Este es el tercer incidente donde se usan más de 60 toneladas. Y esos son los recursos que tienen ellos ahora, porque han sido desplazados de Homs, desplazados de Alepo. O sea, Bashar ha reconquistado esas dos ciudades masivas. Entonces, la única forma que tienen que hacer es hacer estos ataques contundentes en lugares donde había. El día que hizo el ataque en el hotel, mataron a 3 generales del ejército sirio. La base militar fue otra cosa muy similar. Y esto también fue cerca de una escuela de gente adepto a Bashar. Y lo que vemos es que cómo con el tiempo ganan más equipo militar, más experiencia militar en el terreno, más bases militares que ocupan, bancos que hace poco ocuparon los bancos y robaron los bancos y se hicieron de 400 a 500 millones de dólares, lo que lo hace hoy en día indudablemente la fuerza terrorista extremista más peligrosa en el mundo hoy. La más peligrosa del hoy mundo. Es ISIS, indudablemente. Son de línea dura. ¿En qué se parecen, en qué se diferencian de Al-Qaeda? Es un movimiento de más cohesión que Al-Qaeda. ¿En qué se parece? En el poder de convocatoria. Vemos que hay gente de norte de África uniéndose a su fila, gente de Europa uniéndose a su fila, gente de Estados Unidos volando tres a unirse a su fila. Quiere decir que se parecen en un poder de convocatoria universal que tienen, aprovechando muy bien los medios sociales y la última tecnología,
¿En qué no se parece? En que la misión es más concentrada en estar en una misión de Irak y Siria, más que una misión globalizada como era la misión de Al-Qaeda. En eso quizás se diferencia. Esto es producto de la salida de los norteamericanos en 2011. En el momento que nosotros no tenemos adiestramiento en Irak, en el momento que al-Maliki mantiene y sostiene en la logística de la guerra de Siria a través de sus fronteras, una frontera porosa, este era el viaducto normal del ISIS. En otras palabras, todos estos meses y años, ¿por qué de momento tuve que se derrite un ejército en cuestión de semanas, en días? Era porque eso ya ellos son transeúntes normales en esa área. ¿Cuál es lo que ha pasado cuando al-Maliki, el último soldado americano, sale en el 2011? A los 2 días manda arrestar al vicepresidente suní, a Sistani, y 86 líderes acusándolos de ser de escuadrón de la muerte. Acto seguido, ya empieza esa persecución en contra y ahora tenemos no únicamente miembros de Al-Qaeda, sino miembros del Awakening Council, tropas que pelearon en contra de ellos, se ven con más causa común que con el gobierno central. Y Octavio ha dado en el clavo, porque lo que sucede, Félix, es que en realidad que esta violencia sectaria que vemos no es la que causa el problema. Eso es una consecuencia del problema precisamente de que el gobierno de al-Maliki, una vez tomó el poder, fue incapaz de ofrecerle protección a la sociedad en general y se dedicó a proteger un sector de la sociedad y también a ser exclusivo para que su gobierno fuera exclusivo de participación shia. Así que ni le ofrece protección a las diferentes facciones de musulmanes practicantes que hay allí, ni le da participación en el gobierno. Esto es lo que hace que la sociedad se tribalice buscando protección, porque ya no quedan casi ni cristianos. De 1 millón de cristianos que había en Irak, ahí ya no quedan cristianos, porque en las instituciones estatales no son capaces de ofrecerle protección al mundo cristiano en Irak, igual a los sunitas. Por eso es que los sunitas, como dijo el coronel, una vez llegaron esta gente por los pueblos de mayoría suní, lo que hicieron fue empacar, irse, porque los soldados que estaban ahí, ellos también los percibían, a pesar de ser soldados iraquíes, ellos iraquíes también los percibían como fuerzas de ocupación, porque no tienen participación en las altas esferas de la milicia. Vamos a poner esto un poco en perspectiva de cómo comienza todo eso. Estamos hablando de que 160.000 muertos en una guerra civil que hay. Es una guerra civil, 4 años, ¿no? 4 años. 160.000 en 4 años. Las protestas son inspiradas en la primavera árabe y se ha convertido, como decíamos, en una guerra civil con connotaciones sectarias. Millones de desplazados. Extremistas islámicos. ¿Qué credibilidad, de nuevo, tiene esta oposición? ¿En qué ha quedado? Bueno, ¿qué es lo que se llama oposición? Porque entre ellos mismos se han matado. O sea, lo que quedan viables que peleando contra Bashar al-Assad es la Brigada al-Nusra, que sigue siendo reconocida por al-Zarqawi como la única entidad de Al-Qaeda, y el ISIS. El ISIS lo que ha hecho, aparte el ISIS controla predominantemente una provincia en el noreste de Siria. Y por eso es que ha llevado la guerra ahora. Dice, vamos a reconstituir esto, vamos a hacer el califato en lo que podemos volver a restituir y volver a llevar la guerra. Extendiendo. Claro. Entonces, ahí es donde tú estás diciendo, esas son las 2 entidades que pudieran derrocar a Bashar al-Assad. Y esto dejó con los pantalones abajo a la inteligencia norteamericana. Una vez más demostró la inteligencia norteamericana que está desenfocada en los problemas, en la problemática esencial del mundo. Los rusos toman la península de Crimea y nos toma por sorpresa. ISIS coge el 25% del territorio iraquí. ¿Por qué está pasando esto desde el punto de vista del análisis militar, de la inteligencia militar? Bueno, la inteligencia militar sabe de los movimientos de estas tropas, pero el problema es que no tiene una ejecución. Tenemos una política de no intervención. Se está pensando en los objetivos para dispararle. Barack Obama dice ayer en la Casa Blanca que ellos no van a dirigir esto en contra de ningún grupo étnico, que van a decidir cuáles son los objetivos cuando sea. En otras palabras, hemos cedido territorio, como esto es un problema. Eso viene de mucho ellos. antes. Desde el 9/11 se dijo que se había cambiado en el terreno cómo se hacía la inteligencia, que antes la inteligencia se hacía de persona a persona. Bueno, ese que es el todo problema. Es a través de la tecnología. Félix, el problema grave es que hay 3 tipos de inteligencia. La de imágenes, que es muy buena, fotográfica, la de señales, que estás escuchando. Pero si tú no tienes agentes sobre el terreno te reporten, no puedes corroborar lo que ves y estos movimientos extremistas han recurrido a las formas básicas primitivas de comunicación,
que ya el manejo, el electronic surveillance no les ayuda mucho porque están por la mensajería básica de alguien a caballo, de alguien en carro que vaya a dar un mensaje allá en vez de utilizar teléfonos satelitales o las redes de comunicación de redes sociales como Twitter o Facebook, porque se comunican por ahí también. Eso lo han dejado a un lado para preferir como en la manera de comunicación boca a boca, que es muy difícil y mucho más si no tiene gente en el terreno de interceptar. Estamos hablando de Siria. Quiero rápidamente hablar un poco, echar un vistazo a lo que está pasando con Irak. Quiero saber tu opinión. El otro día tú y yo conversábamos sobre esto, Octavio. ¿Esto qué prueba? ¿Que fue un error haberse metido en Irak? Oh, definitivamente. La guerra la intervención ¿Fue un error haberse metido o fue un error haber salido? ¿Cuál de las dos o las dos? Fue un error haber intervenido a Irak con una guerra de ocupación militar. Se pudo haber intervenido Irak con algunos operativos militares que no conllevaran una operación y ocupación militar a largo plazo, como hizo los Estados Unidos, donde hizo estratégica y progresivamente decapitar las altas esferas de los agentes del orden público. El sistema de justicia lo decapitó en todas las altas esferas. Entonces lo que dejó fue un total vacío de poder que vino a ocuparlo la mayoría shia aliada de Irán, y por eso es que hoy quienes primero respondieron al llamado de ayuda de al-Maliki cuando ve su país cayéndose en pedazos fueron los iraníes, que ya le mandaron, no han pensado 2 días como estamos pensando y Barack Obama está pensando qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer. Ya los iraníes mandaron fuerzas especiales a Bagdad a proteger Bagdad y a proteger al-Maliki. Octavio, un trabajo chapucero, se hizo mal, desconocimiento. Bueno, primero. Aquí hay una cosa. Primero, es puertorriqueño uno de los interrogadores de Saddam Hussein, que es el primer Battlefield Intelligence. Cuando tú capturas a alguien, el primer debriefing lo hizo un puertorriqueño interrogador profesional. Ese individuo dijo, ¿por qué si tú no tenías la bomba? Dice, no, porque era un chat. Otra vez, las intercepciones de comunicaciones que tenían los gobiernos norteamericanos, ingleses, italianos, franceses, era de un chat que él mantenía con sus generales para venderle el cuento a Irán que tenían la bomba y que estaban produciendo la bomba. Y él nunca esperó que los americanos atacaran. Eso fue la inteligencia que falló, la razón por la cual entrar en Irak. Pero te vuelvo y te reitero, después que se entre en Irak, aparte de lo que te acaba de decir Amer, tan malo es las razones y destrozar las instituciones como lo es lo que hizo Barack Obama, sacar Por las eso yo tropas del preguntaba, tiempo. ¿cuál fue el error? ¿Entrar en una guerra las dos fases, presuntamente equivocada o haber salido? Toda la razón la tiene el coronel. Se hizo mal al principio, pero en nada mejoró, sino empeoró la situación. Se hizo mal al principio y el otro final hizo peor, ¿verdad? Bueno, vamos a Pakistán rápidamente. El cuerpo de una mujer, 20 años, fue encontrado colgado de un árbol con signos de haber sido violada. Y eso recuerda pues, a los acontecimientos ocurridos recientemente en India. 5 mujeres aparecieron en condiciones similares. El caso es confuso. No sé qué piensen ustedes si no se descarta la violencia familiar. No, y no es de descartarse. Es muy común lo que sucede y se sospecha, y hablábamos fuera de cámara antes de comenzar el segmento, de la posibilidad de que fuera algún crimen de honor, quizás, porque es una práctica común, cultural en la India. Si me permites, déjame acotar algo a lo que estabas diciendo. Según la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán, en 2013 se registraron más de 2.500 violaciones en lo que es esa región de la que estamos hablando. Otros 900 muertos se produjeron a manos de hombres, eso tiene que ver con lo que tú estabas mencionando, que dicen defender el honor familiar. 900 muertes a causa de esto. Y claro, si vas al otro lado de la frontera, le añado otros 2.500. Pero el problema básico con este caso, en estos últimos 2 meses ha habido 3 casos de incidentes. Una mujer que estaba en estado, que fue apedreada por su propia familia afuera de la corte, lo que te dice que el gobierno, el Estado, especialmente bajo este presidente, este primer ministro, porque con todo y que todo el mundo criticaba a Musharraf, esto no era tan prevalente. Esto se ha exacerbado porque el partido de Nawaz Sharif es más condescendiente de permitir este tipo de cosas. Y ahí es donde está el peligro, que con todo lo que está ocurriendo en Pakistán, esto ha incrementado en los últimos años después de Musharraf. Rápidamente, la liberación del fotógrafo. Perdóname, quiero hablar de este tema. Para cerrar, déjame una idea. Dímelo. Esto lo que deja expuesto en realidad es el problema de violencia contra la mujer en el mundo. Aquí en Estados Unidos, cada 2 minutos, en lo que dura este segmento de 15 minutos,
8 mujeres han sido abusadas aquí en Pero los desde el Estados punto de Unidos vista sexualmente. desde el punto de vista gubernamental hay la misma respuesta aquí en Estados Unidos, en esa otra región del hay un mundo. promedio de 237.000 asaltos sexuales, de los que aquí en Estados Unidos solo se resuelven el 25%. Hay un problema real de violencia contra la mujer aquí y en el mundo. En esos países mucho más marcado, quizás mucho más cruel. Problema La guindan de cultural. un palo, pero aquí hay un problema serio Sin contra lugar a la dudas, violencia. sin lugar a dudas. Vamos ahora con el fotógrafo, este fotógrafo danés, Daniel Ray Ottosen. ¿Quién lo tenía secuestrado? Lo tenía el ISIS. Ahora, el problema es que tiene un buen padrino porque hubo dinero para está la sacarlo. imagen del fotógrafo. Hay 3 individuos en este año que han sido víctimas de estos secuestros. El primer fotógrafo español murió, el segundo lo rescataron a palo limpio. O sea que ser fotógrafo o ser corresponsal de guerra en Siria es uno de los trabajos más peligrosos que hay en el mundo. Y eso, un milagro. Esto fue un milagro, porque cada vez también... Ahora, pagaron un rescate, no se sabe cuánto. No se ISIS sabe en se está detalle. haciendo también cada vez más independiente financieramente, que estos futuros casos de secuestro que veamos, quizás no haya esa sed por rescates, porque, como dijimos Hay el otros otro fondos, día, hay otros fondos que se pueden. hay otros fondos, 500 millones se acaban de robar de los bancos de Mosul. Claro. Muchísimas gracias, Octavio, Wilfredo, por haber estado aquí en el programa. Vamos a la pausa. Al regreso vamos a hablar del futuro de los 3 grandes del hit. Vamos a hablar de James, de Wade y de Bosch. Pero antes logra escapar el jugador de béisbol más prometedor de Cuba. Yasmani Tomás, considerado el jugador de béisbol más prometedor de Cuba, escapó de la isla rumbo a Haití, según fuentes oficiales.